Las neuronas espejo y la actuación. Las neuronas espejo relacionadas con la actuación. El trabajo del actor consiste en interpretar un personaje y este ejercicio siempre conlleva a hacer un análisis de los aspectos que son propios obviamente de ese personaje. Aspectos como su gestualidad, su expresividad corporal, su manera de ser, de moverse, etcétera. Fuera, pues, obviamente del conflicto en el cual está inserto ese personaje en determinada situación dramática. Para la creación de esos aspectos propios y, digámoslo, esas matrices gestuales, maneras de ser de los personajes, el actor eh, tiene que implicarse no solamente en decir, pronunciar, comprender, gestualizar unos textos y unos gestos de manera cognitiva, sino desde el conocimiento, obviamente también desde la corporalidad, ya que, bueno, que es un actor. Un actor es alguien que trabaja con la acción, así como el bailarín trabaja con el movimiento melódico del cuerpo. Entonces el actor, para crear esas acciones, necesita utilizar el cuerpo, la voz, estar abierto a transiciones, cambios, no solamente de la conducta corporal, sino de la conducta verbal y la conducta paralingüística, no verbal. El investigador Gabriel Sofía de la Universidad Grenoble de Francia se basa en una teoría que es la teoría especular de Giacomo Risolati, finales del siglo XX, por años 90, mitad de los años 90. El Risolati sugiere y plantea la existencia de unas neuronas llamadas neuronas especulares o neuronas espejo, que se activan en las personas cuando perciben la acción de otra persona y puede ejercer una comprensión de la intención de esa acción. Entonces, relaciona al actor y al espectador, de forma que en el espectador se activan esas neuronas cuando él reconoce la acción y la intención del intérprete en determinada situación en la escena. Entonces, de este modo, eh, para que esto suceda, esas acciones tienen que sentirse y verse como reales. Cuando vemos un espectáculo, nuestro cerebro y nuestro cuerpo reaccionan de una manera específica, particular, especial. Incluso simulamos los movimientos que vemos en escena. A manera de síntesis, uno podría decir que los científicos han investigado mediante mediciones fisiológicas y técnicas de la neuroimagen que suceden en nuestro cerebro cuando vemos tanto teatro como cuando vemos cine o una danza. Según los hallazgos que hay, se activan áreas cerebrales relacionadas con la empatía y la comprensión de las metáforas. Las neuronas espejo desempeñan un papel primordial en este proceso. Entonces, esa, digámoslo, resonancia fisiológica que surge en el espectador, que está en consonancia con las intenciones del personaje que está interpretando el actor, se intensifica más si
El espectador asiste a un espectáculo en vivo que se asiste a un espectáculo proyectado en una pantalla, escenificado a través de una proyección cinematográfica. Entonces, con el descubrimiento de las neuronas espejo, los neurocientíficos empiezan a comprender lo que el teatro ha sabido desde siempre. Esto es una frase de Peter Brook al comienzo de su libro que se llama Las neuronas espejo. Se plantea entonces que los mecanismos de la empatía emocional se parte del texto de Las neuronas espejo, el mecanismo de la empatía emocional. Y sus autores, el filósofo Corrado Sinigaglia, de la Universidad de Milán, y el neurocientífico Giacomo Risolati, de la Universidad de Parma, describían estas asombrosas neuronas que se activan cuando efectuamos una acción, pero también se activan cuando vemos a alguien llevar a cabo esa acción en el plano, digámoslo, de la realidad o en un escenario. Entonces el descubrimiento de esas neuronas especulares, que lleva más de 20 años, ha tenido una repercusión muy significativa entre los científicos, ya que habría múltiples preguntas, muchos interrogantes que están inspirados en esos descubrimientos. Se han generado preguntas como por ejemplo, ¿contribuyen estas células cerebrales a la aparición del lenguaje? Por ejemplo, pregunta muy importante. Estas neuronas espejo se hallan implicadas en enfermedades como la esquizofrenia o el autismo. Las neuronas espejo pueden ayudar a restaurar funciones motrices en personas con dificultades motrices y bueno, una serie de preguntas de muchos órdenes. De la misma manera, las neuronas espejo han generado, obviamente, lo que nos convoca a nosotros aquí, que es un interés en el mundo de la escena, en el mundo de la actuación. Y ha sido algo que no ha sido una casualidad. Es esa frase de Peter Brook, lo que el teatro sabe o ha sabido desde siempre, que según Brook es que cada acción que se desarrolla en la escena desencadena una resonancia física en el espectador. A partir del estudio del cerebro y del cuerpo de personas que presencian una representación teatral o de danza, los neurocientíficos han descubierto que esta resonancia se origina en esas neuronas, en las neuronas espejo, aunque también en otros mecanismos cerebrales. Se comienza a comprender por qué nos conmueven estos espectáculos. Retomando el planteamiento de Peter Brook, pues que es alguien absolutamente relacionado con las artes escénicas, con la actuación, que declaró en una entrevista que con ese descubrimiento de las neuronas espejo, las neurociencias habían empezado a comprender lo que ya dijimos, que el teatro sabía eso desde siempre. Para este gran director, este gran dramaturgo, cineasta también británico, el trabajo del actor no tendría razón de ser si el actor no pudiera, más allá de las limitaciones lingüísticas o culturales, compartir los sonidos y los movimientos de su propio cuerpo con los espectadores, convirtiéndolos a ellos, los espectadores, de igual manera, en parte del acontecimiento que los espectadores y los actores
contribuyen a crear en común unión. Ese convivio, ese encuentro, ese compartir. Sobre dicho acto inmediato de compartir, el teatro habría construido su propia realidad y su propia justificación, mientras que por su parte las neuronas espejo, con su capacidad de activarse cuando realizamos una acción en primera persona o cuando la hemos realizada en tercera persona, o sea, realizada por otros, habría venido a facilitarle como ese piso, esa base biológica. Peter Brook tiene unas consideraciones que revelan ese gran interés que aparece, que se suscita fuera de los límites de la neurofisiología, por las inesperadas propiedades que tienen esas neuronas. No solamente han impresionado a los artistas, sino a los expertos en psicología, en pedagogía, en sociología, en antropología, etcétera. Pero son muy pocos los que conocen la historia de ese descubrimiento, las investigaciones efectuadas y los presupuestos teóricos que lo han hecho posible. Creo que por razón de las implicaciones que este descubrimiento tendría respecto a nuestra manera de entender la arquitectura y el funcionamiento del cerebro. Si volvemos y hacemos una mirada a esos mecanismos de la manera en que funciona nuestro cerebro, podemos darnos cuenta de lo abstracto o de lo abstracta que es la descripción habitual de nuestros comportamientos, que tienden a separar los movimientos físicos puros de los actos que se realizarían a través de estos movimientos físicos puros. Como igualmente abstractos parecerían muchos de los experimentos realizados generalmente para registrar la actividad de las neuronas y en los que los animales, como por ejemplo los simios, se miden con el mismo rasero que esos pequeños robots que solo son capaces de realizar tareas muy específicas. Pero si los registros de las neuronas se efectúan en el contexto más natural posible, dejando al animal plena libertad para coger como mejor le plazca la comida o coger otros objetos que se le ofrezcan, se podría descubrir que a nivel cortical de la corteza del cerebro, el sistema motor no tiene nada que ver con los movimientos, sino con las acciones. Por lo demás, al igual que los primates no humanos, las más de las veces, la mayoría de las veces, nosotros no nos limitamos a mover los brazos, las manos o la boca, sino que alcanzamos, cogemos, mordemos, tomamos algo. Entonces es en estos actos considerados como actos y no como meros movimientos donde toma cuerpo nuestra experiencia del entorno que nos rodea y donde las cosas se revisten o se llenan inmediatamente de significado o de intención para nosotros. Una diferenciación muy rígida y muy vertical entre los procesos o dispositivos perceptivos, cognitivos y motores suele acabar siendo algo muy artificial. No solo la percepción parece participar en la dinámica de la acción, sino en realidad más articulada y compleja de lo que se creyó o se creía en el pasado, sino que también y sobre todo el cerebro que actúa es un cerebro que comprende, se actúa porque se comprende. Entonces, este tipo de comprensión se refleja también en la activación de las neuronas espejo. Como habíamos dicho, que fueron recientemente descubiertas porque 20 años no es nada, estas neuronas demuestran que el reconocimiento de los demás, así como el reconocimiento de sus acciones
y hasta de sus intenciones dependen en primera instancia de nuestro patrimonio motor. Desde los actos más elementales, más básicos y naturales, como puede ser coger la comida con la mano, con la boca, hasta los más sofisticados, que necesitan habilidades especiales. Las neuronas espejo permiten a nuestro cerebro hacer una correlacionar los movimientos observados con los movimientos propios nuestros y reconocer así su significado. El sistema de las neuronas espejo parece decisivo en el surgimiento de ese terreno de experiencia común que está a su vez en el origen de nuestra capacidad de actuar como sujetos, y no solo en el plano individual, sino también y sobre todo en el plano social. Entonces, hay en efecto formas más o menos complicadas de aprendizaje, de comprensión y de comunicación gestual e incluso verbal, que encuentran una correspondencia puntual en la activación de circuitos espejo concretos. Y no solo esto, nuestra posibilidad de captar las reacciones emotivas de los demás está, por su parte, también relacionada con un determinado conjunto de zonas caracterizadas por propiedades espejo. Al igual que las acciones, también las emociones se comparten inmediatamente. Esto es pues un abrebocas muy básico que busca posibilitar generar una conversación y unas apreciaciones que yo creo que también muchas preguntas que pues yo seguramente no tengo las respuestas a todas, pero que entre todos la idea es hacernos preguntas sobre todo, más que buscar respuestas, es hacernos preguntas, porque eh, hay un filósofo que dice que el arte es la respuesta que pregunta. Muchas gracias.